el mensaje. ¿Acaso la ley de renta me prohíbe la depreciación porque yo he recibido esos bienes a título gratuito? ¿Hay alguna condición? No lo hay. Se dan cuenta que solo tengo que evaluar solamente las condiciones que me obliga la ley, nada más. En este caso la administración se había tomado la atribución de decir, porque tú no lo compraste, no pagaste nada, te regalaron esos bienes, no te acepto la depreciación. Cuando el artículo 22, ¿sí?, del reglamento no condiciona nada, solamente condiciona que esté contabilizado, nada más. Aquí estaba diciendo un requisito que la ley no contempla. ¿Qué más? A ver. Pero acá miren, aquí esta partecita, no procede la amortización del valor de un intangible de duración limitada adquirido en el. Acá sí, porque la ley sí lo dice, para intangibles, tiene que haberse pagado, porque la ley lo dice, pero para los demás, para los bienes del activo fijo, para depreciación no lo dice. Por lo tanto, no me debieran exigir que sea título oneroso. Aquí, cobranza dudosa. Dice, aun cuando la provisión de cobranza dudosa no figure discriminadamente en el libro de inventarios y balances, porque es un requisito, ¿qué dice el Tribunal Fiscal? El requisito se cumple si en el diario legalizado se indica el número de documento que contiene la deuda de cobranza dudosa, el vencimiento, la identificación del cliente y el importe de provisión. Acá, la norma es clara. Sí, está en el artículo 21, dice, para yo aceptarte la provisión de cobranza dudosa de tus clientes morosos, me tienes que detallar en el inventario y balance, cliente tal, factura tal, fecha de vencimiento tal. De esa, sí, ese detalle lo tienes que tener. Pero en este caso el cliente no lo tenía. Pero ¿saben qué sí tenía? El detalle en el libro diario. El Tribunal Fiscal dijo, indirectamente ha cumplido, por lo tanto, no le observa su gasto. Tenemos ahí una jurisprudencia que nos puede ayudar a defender ese gasto. Se denegó la deducción de la provisión, entre otros motivos, por cuanto el libro diario no estaba legalizado y no se habían anotado las fechas en que se efectuaron los préstamos provisionales. Claro, acá el contribuyente sí lo tenía en el libro diario. El problema es que ese libro no estaba legalizado. Y ahí pues le resta fehaciencia a ese libro que no está legalizado. Almuerzo con motivo de la empresa. No solo debe estar sustentado con comprobante de pago, sino que también con documentación adicional que acredite la realización del evento. ¿A qué les hace referencia esto? A la fehaciencia. O sea, no basta con mi comprobante, tengo que acreditar que ha sido algo para la empresa y que se ha dado. Tengo que tener fotos, documentos, memorándums, ¿verdad? Por eso no basta solo el comprobante, sino documentos adicionales que prueben que el evento se ha realizado. Yo no sé, de repente te has inventado ese evento que dices que has hecho. Ese es un criterio de la fehaciencia. Agasajo para trabajadores. Aquí esta jurisprudencia es un poco discutible, ¿no? Porque lo que yo debo tener, si bien es cierto, me permiten que yo gaste mi personal, por ejemplo, un agasajo, lo que fuere, pero es para mi personal de planilla, ¿se entiende? Acá el Tribunal Fiscal dijo, sí, también le puedes dar a los de recibo como honorario. Es un poco discutible, pero ahí está la jurisprudencia. Los aguinaldos navideños, es importante acreditar la entrega de los bienes a los trabajadores, que le entregaste un panetón, una ganancia y todo. Puede ser que sea cierto, ¿sí? Pero si tú no le has hecho firmar el cargo de entrega, no tienes la prueba que le dices al trabajador. De repente le dices a algunos y a otros no le dices. O de repente no le dices a nadie y te quieres deducir el gasto. Necesitamos pruebas. La firma de reniego, porque algunos le inventan la firma también a sus trabajadores. El tratamiento tributario, hay que ver todo un tratamiento aquí en los gastos de Navidad, ¿no? ¿Puedo usar el crédito de la compra de, por ejemplo, de las conservas, del azúcar, de lo de hombre? Sí, se puede usar el crédito. Porque además yo voy a pagar el IGB por la entrega. A pesar de que le regalo a mis trabajadores, debo pagar el IGB. Porque son retiros grabados con el IGB. Quiero dejar un poco de tiempo para el IGB porque solo he dejado media hora. La emisión de comprobantes. Como la entrega es a título gratuito, debe emitirse un comprobante de pago o boleto de venta. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque el reglamento de comprobante de pago lo dice. ¿Cuándo debo emitir? Por transferencias a título oneroso o gratuito, dice el reglamento. Por reglamento de comprobante de pago tengo que entregarle a mis trabajadores una boleta de venta. Pero la pregunta es, ¿le puedo entregar a los 1000 trabajadores una boleta de venta? Eso no está en la norma, pero por costumbre se hace una sola boleta a trabajador de la empresa tal y con su relación adjunta. Lo han pasado normalmente. ¿Debe ir en la planilla? Sí. Es un concepto que se llama aguinaldo. Participación de utilidades, aquí lo que puedo decir, a ver,
La empresa emitió cheques a los trabajadores por participación de utilidades, pero no fueron cobrados, habiéndose deducido en la DJ anual del impuesto a la renta. El tribunal confirmó la posición nacional por no haber acreditado haberle comunicado a los trabajadores. La participación de utilidades está regido por el decreto legislativo 892, ¿verdad? Que es un tema laboral, pero tiene efecto tributario, porque como la participación es para el perceptor renta de quinta, ya sabemos qué es lo que pasa con la renta de quinta, artículo 37, inciso V. ¿Qué requiere? Pago. Y en este caso la empresa había llegado los cheques, todo bien. Pero el tribunal fiscal dice, sí, pues, pero no me has demostrado que le has comunicado a tus trabajadores. Quería que les haga llegar una comunicación, ¿verdad? Ahora, en participación de utilidades, ¿qué estamos recomendando nosotros? Si ya no le puedes pagar a los cesados, porque los activos le haces su depósito en cuenta, no te hagas problemas de meter cheques a los activos. Haz tu transferencia bancaria y se acabó. Pero a los cesados no tienes cuenta, pues. Te vas a demorar, ¿verdad? Mientras llegan a cobrar. Esa, mejor manténlo como diferencia temporal. No te deduzcas el gasto. Dedúcelo mejor el año siguiente, cuando efectivamente ya tienes la gente que te ha venido a cobrar los cheques. Los cesados. Repito, a los activos, ¿para qué le van a hacer cheques si le pueden hacer transferencia bancaria? Transferencia bancaria no es objetable, pues, porque ahí está el telebanking. Pero el cheque sí, porque el cheque está girado, pero ese señor sencillamente no se le ha dado la gana de ir a recoger su cheque. O lo ha recogido y no lo ha cobrado, ¿verdad? Descanso vacacional. El gasto correspondiente a la indemnización por haber disfrutado del descanso vacacional, por no haber disfrutado del descanso vacacional, establecido en el inciso C del artículo 23 del decreto legislativo 723, será deducible en el ejercicio de su devengo en aplicación de la regla contenida en el artículo 57 de la ley. Muy importante acá. Cuando hablo de vacaciones, es un tipo de gasto, la remuneración vacacional. Y las vacaciones también son quinta, necesitan pago. Pero hay una triple, le llaman la triple, cuando por ejemplo ustedes no han gozado de sus vacaciones y por no haber gozado dentro del año siguiente tienen derecho a una indemnización. Esa indemnización es un gasto para la empresa, pero como esa indemnización no califica como renta de quinta, sino como una indemnización, no necesita pago. Solo de vengado, nada más. Tienen que deducirlo en el año que sea de venta, nada más. No necesita pago. Entonces es diferente remuneración vacacional de indemnización por no haber gozado de sus vacaciones. ¿Cuándo tienen derecho? Cuando ustedes no han gozado su descanso vacacional, dentro del año siguiente, cuando adquirieron el derecho. La diferencia, en cambio, las ganancias por diferencia, en cambio, al no ser ingresos, no deben ser considerados para terminar el coeficiente. Cuando yo termino mi coeficiente del pago a cuenta, excluyo del denominador la ganancia por diferencia, en cambio. La asignación familiar, esa asignación familiar siempre ha sido discutida, ¿no? El Ministerio de Trabajo ha dicho, págale la asignación familiar un monto fijo, ¿sí? El 10% de la remuneración mínima vital. Pero la pregunta era, ¿así he trabajado un día, le tengo que pagar completo? El Ministerio de Trabajo decía así. Pero hay una resolución de la segunda sala civil que dice que debe ser proporcional. Entendemos que ese criterio es el que debiera primar. Depósito incompleto de la detracción. Aquí pues esta jurisprudencia señala que si no se pagó la detracción en forma completa, no podrías utilizar el crédito fiscal, ¿no? No es que lo uso proporcional. Y de aquí, bueno, habiendo terminado con renta y jurisprudencia, que como verán ustedes también hemos tocado un poco de IGB ahí, vamos a pasar al otro impuesto que es el tema del IGB. Pero para entender IGB, primero les voy a proyectar un cálculo del IGB, para entender, y luego vamos a hacer la teoría. Tenemos exactamente, déjenme ver, media hora para terminar IGB, para hacer todo IGB. Entonces, en renta, ¿quedó claro? ¿Hay algún concepto que falta aclarar? ¿Algo así que no lo hayan entendido? Para que ya cerrar el tema de renta. O algo que ustedes de repente pensaban que era de una forma y ahora han visto de repente otra forma. Que renta bruta, renta neta, los gastos. No sé si algo no han entendido para ya dejar cerrado el tema de renta. ¿Nadie? ¿O me han entendido todo? ¿O no me han entendido nada? Vamos a ver. IGB, ¿ya? Miren, ahí ustedes tienen una liquidación del IGB. Cuando yo voy a hacer mi liquidación del IGB o de cualquier otro impuesto, hago mis papeles de trabajo.
¿ya? Hago el papel de trabajo. Entonces, para determinar el IGB, por un lado tengo que determinar el débito fiscal, que no es otra cosa más que el IGB de las ventas, ¿no? Eso es el débito fiscal. Su nombre técnico, su nombre es bonito, es débito fiscal. Pero si le queremos entender más práctico, es el IGB de las ventas, débito fiscal. Luego, tengo que determinar mi crédito fiscal, que no es otra cosa más que el IGB de las compras. Por diferencia, determino el impuesto a pagar. Crédito fiscal, en este caso, ¿qué obtuvieron? Impuesto a pagar del mes. El impuesto, crédito fiscal del mes no es. Entonces, pero el débito fiscal tiene sus componentes. ¿Yo qué tengo? Las ventas grabadas, ahí están, su base imponible, su IGB y el impuesto total. Pero yo puedo haber emitido notas de créditos a mis clientes, de repente algún descuento, de repente me devolvieron algún bien, emito notas de crédito y eso disminuye mi débito fiscal. Pero también puedo haber emitido notas de débito. Quiere decir que de repente haber prestado un servicio y después me di cuenta que no le cobré el flete, emito una nota de débito para recuperar algo que no le cobré en la factura. Incrementa mi IGB, ¿verdad? Y en el crédito fiscal tengo pues compras nacionales grabadas destinadas a ventas grabadas. En crédito fiscal sí tengo que evaluar la compra donde se ha ido. ¿Se ha ido una operación grabada o se ha ido una operación no grabada? ¿Qué quiere decir? Que las empresas pueden tener diferentes tipos de operaciones. Pueden vender productos grabados con IGB, como pueden vender productos exonerados. Por ejemplo, a ver, si venden, a ver, ¿qué tenemos aquí? Embutidos, está grabado. ¿Qué más? A ver, podría ser todo el tema de legumbres y todo eso de verduras está exonerado. Podrían vender ambas, ¿verdad? Entonces yo tengo que determinar esas compras que yo he efectuado, por compras de activo fijo, compras de mercaderías, ¿a dónde se han ido? ¿A qué actividad se ha ido? Porque si se ha destinado a venta grabada, puedo usar el crédito fiscal. Pero si se ha destinado a operaciones no grabadas, no puedo usar el crédito fiscal. Pero si se ha determinado a ventas comunes que no sé a dónde se ha ido, hay una metodología de la ley del IGB que dice aplica pro rata. Entonces acá tenemos compras grabadas, tenemos importaciones y con eso yo determino mi impuesto a pagar del mes. Esa es la estructura del IGB. Es un impuesto de liquidación mensual. Además podemos decir que el IGB es un impuesto al consumo, es un de tipo indirecto, porque el incidido, quien es afectado es el consumidor. Pero quien recauda ese impuesto, quien está obligado a rendir cuentas, digamos así, al fisco por ese impuesto, es el contribuyente, es el vendedor del bien. Pero ¿quién en el fondo lo paga? Somos los consumidores. Por eso que se trata de un impuesto de tipo indirecto. Eso es, ¿cuál es, digamos, hablando técnicamente, analizando el IGB, cuáles son una de las bondades del IGB en un sistema tributario? Que es recaudador al 100%. Porque por todo lado recauda, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los problemas técnicos del IGB? Es que es regresivo. ¿Qué significa que es regresivo? Significa que muchas veces afecta, ¿sí? Afecta a ambas personas, los afecta igual, siendo que esta persona, por ejemplo, tiene muchos menos ingresos que la otra persona. Quiere decir que a esta persona le puede afectar tremendamente pagar ese IGB y a la otra persona no le puede afectar nada, porque finalmente ambos pagan por el importe de una leche Gloria 3.20. Pero mientras a este señor el IGB le hace cosquillas porque gana un montón de dinero, al pobre que de repente gana ni siquiera una remuneración mínima, ¿verdad? Le influye demasiado. Eso significa que es un impuesto regresivo, que no mide la capacidad diferente de renta, que sí te graba la ganancia, va directamente al hecho, porque tú has ganado es que pagas impuestos, al otro no, porque consumes. ¿Se dan cuenta? Como digo, podría regresivo porque puede afectar, afecta, digamos, en cantidad el mismo importe, porque ambos pagan el mismo importe, pero económicamente a una persona le afecta más que a la otra. Ese es uno de los problemas técnicos de los impuestos al consumo. Las bondades son recaudatorias al 100%, porque además están grabados en todas sus etapas. Viene el productor, de los distribuidores, mayoristas, todos van pagando el impuesto conforme van haciendo el valor agregado.
cuando nosotros vamos a evaluar un impuesto, la estructura del impuesto, tenemos que entender que se pueden gravar manifestaciones de riqueza. Se puede gravar la renta, una manifestación de riqueza es la renta. ¿Qué significa la renta? La ganancia. Si yo veo que esta persona está ganando con algo, se está enriqueciendo, justamente es una manifestación de riqueza. Veo que compra barato y vende caro, que compra un bien a 20 y lo vende a 30, está ganando. Eso se llama renta, la ganancia. Otra manifestación de riqueza es el patrimonio, es poseer algo. Por ejemplo, yo tengo mi casa, ¿sí? ¿Me estoy enriqueciendo? No, porque es mi casa, lo tengo, es de mi propiedad. No estoy generando actividades para obtener renta. Sencillamente tengo mi casa, es el patrimonio. El patrimonio es otra manifestación de riqueza. El consumo es otra manifestación de riqueza. Mientras yo voy consumiendo, voy pagando el impuesto. ¿Qué me está grabando ese impuesto? Porque tú consumes, ¿sí? Por consumir estás pagando el impuesto. Entonces, cada una de estas manifestaciones de riqueza puede ser utilizado para estructurar un impuesto. Ejemplo, la ley del impuesto a la renta ha querido grabar ¿qué? La renta. Quiere grabar esa manifestación de riqueza. El enriquecerse lo quiere grabar. El impuesto predial solamente quiere grabar el poseer, el tener, el patrimonio. Porque tú tienes una casa, todos los años tienes que pagar el bendito impuesto predial. ¿Pero acaso te estás enriqueciendo? No. Pero, ¿cuál es el sustento de ese impuesto? Que yo no te estoy grabando porque estás ganando, te estoy grabando por tener. Y eso es perfectamente válido, porque es una manifestación de riqueza más. Y es utilizado para ese tipo de impuestos. El impuesto vehicular, ¿por qué te cobras? Porque estás ganando con tener un vehículo. Al contrario, también te empobreces, ¿verdad? Porque creo que gastas más en combustible que otra cosa. Pero no te están grabando por ganar, te están grabando por tener, por tu patrimonio. El consumo. El consumo, sí, es otra manifestación de riqueza. Quiere decir que por verte que tú estás consumiendo, es que cada vez que tú consumes te van cobrando el impuesto. Cada vez que tú consumes te van cobrando el impuesto. Pero eso no significa que te estás enriqueciendo, ¿verdad? Pero es un tipo de manifestación de riqueza que puede ser utilizado para los impuestos. ¿Cuáles usan? El IGB y el selectivo utilizan el tipo consumo, la manifestación de riqueza que se llama consumo. Formas de imposición al consumo. Aquí miren, nosotros vamos a entender cómo es que podría ser estructurado el impuesto. Podría ser monofásico, quiere decir que el impuesto se cobre en una sola fase. Podría ser, miren, que de aquí salga alguna modificación del IGB y que diga, el IGB ahora solamente lo van a pagar los mayoristas. Todo lo que le compran al productor, ¿sí? La primera cadena, ellos no pagan el impuesto. Puede ser, eso se llama monofásico. Puede ser, lo puede pagar solamente, lo va a pagar el consumidor final, nosotros no vamos a pagar el impuesto, ¿verdad? O podría ser también el minorista. Eso es monofásico, en una sola fase. ¿Por qué? Porque la cadena comercial pues es tan amplia que viene de productor, mayorista, el otro mayorista, distribuidor, hasta que llega al consumidor final. En cambio, plurifásico significa que va a grabar en más de una etapa. Todos pagan, en tanto vayan añadiendo valor agregado. Por ejemplo, compra una camisa a 100, ¿verdad? Y la van a vender a 120. ¿Cuánto han ganado? 20. Sobre esos 20 van a pagar el impuesto. ¿Cómo así? Porque cuando venden, le cobran al comprador, le cobran el impuesto de todo. Pero cuando compraron, usan un crédito fiscal y por lo tanto solo pagan la diferencia. IGB de ventas menos IGB de compras. En el fondo, ¿qué están pagando? El IGB de la ganancia. Esa ganancia, en tema de impuestos, se llama valor agregado. Para el IGB se llama valor agregado. Esas son, miren, las formas que podrían aplicarse para el consumo. Y en nuestro caso, en nuestro IGB, que en otros países se llama el IVA, es un tipo plurifásico, porque graba es omnifásico en todas las etapas del sistema productivo. Y aquí sí vamos a entrar a ver qué es lo que graba el IGB, cuál es su hipótesis de incidencia. Así como hemos visto en renta las teorías, aquí vamos a ver qué es lo que quiere grabar el IGB, cuáles son sus elementos. ¿Qué pasa si le falta un elemento? Si le falta un elemento a ese hecho, digamos que no se ha configurado
no ha nacido la obligación tributaria, por lo tanto no hay pagar IGB. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver cuál es la hipótesis de incidencia en el IGB. La hipótesis de incidencia de un impuesto quiere determinar los elementos necesarios para que se configure un impuesto. En primer lugar tenemos el aspecto subjetivo, el aspecto material, el temporal y el espacial. Quiere decir que en el aspecto subjetivo me va a responder a la pregunta ¿quién? ¿Quién hace esa operación? ¿Quién tiene que hacerla? ¿Sí? ¿Quién? En el aspecto material, ¿qué? ¿Qué operación? ¿Qué operación quiere grabar el IGB? ¿Quiere grabar una venta? ¿Una compra? ¿Una prestación de servicio? ¿Qué? ¿Qué hecho? ¿Cuál es el hecho que quiere grabar? El aspecto temporal me define cuándo. ¿Cuándo van a hacer esa obligación? ¿Cuándo entrego el bien? ¿Cuándo me pagan? ¿Cuándo firmo el contrato de construcción? ¿Cuándo numero la duda? ¿Cuándo importo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eso me quiere decir el aspecto temporal. ¿Y el aspecto espacial dónde? ¿Dónde se tiene que realizar ese evento para que sea grabado con el impuesto? La norma dice venta de bienes muebles en el país. ¿Quiere decir que si yo hago una venta de bienes muebles fuera del país no pago impuesto? Correcto. Porque miren ustedes, cuando vamos a evaluar los hechos grabados, la norma dice venta de bienes muebles en el país. Así, venta de bienes muebles. Ya, el que vende sería el sujeto, el aspecto subjetivo, el sujeto, quien está haciendo la operación. Material, venta de bienes muebles. Aspecto temporal, ¿cuándo? El artículo 4 de la ley del IGB me dice cuándo nace la obligación. Cuando entrego el bien, o me pagan, o emito el comprobante de lo que ocurra, primero. El aspecto espacial, ¿dónde? En el país. Ah, pero que si es el extranjero no pagan o no deben pagar. ¿Por qué? Porque sencillamente no está contemplado en la hipótesis de incidencia. Por eso tengo que evaluar los elementos. Y si digamos se cumplen con todos esos requisitos de la hipótesis de incidencia, recién tenemos el hecho imponible y da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Recién podemos decir que tengo una operación grabada, que debe pagar el impuesto. Entonces, yo tengo varios eventos durante el mes y al final, como este impuesto es un impuesto de liquidación mensual, hago mi liquidación mensual. Quiere decir, determino cuánto es mi IGB a pagar, por ejemplo, del mes de junio del 2014. Entonces, revisaré pues cuánto he vendido. Para eso, reviso mi registro de venta, cuánto he comprado y determino mi impuesto a pagar. Con la condicionante de que el IGB está amarrado con el tema de detracciones. Me condiciono en pagar la detracción para poder usar mi crédito fiscal. Está amarrado con un tema de formalidad. Tengo que anotarlo en mi registro de compras. Ahora que ya está de moda los libros electrónicos, tengo que cumplir con anotarlo en el ple de registro de compras. ¿Verdad? Eso. Acá tenemos los sujetos del impuesto. El sujeto activo, que en este caso es a quién se le va a pagar, que en este caso es el gobierno central. Si no es la SUNAT solamente es un administrador. Pero quién es el sujeto activo significa quién es a quién se le va a pagar el impuesto, a dónde va. En el caso del IGB, el sujeto activo es el gobierno central. Y el sujeto pasivo podría ser el contribuyente o podría ser responsable. ¿Cuál es la diferencia? Esa diferencia está en el Código Tributario. ¿Qué es el contribuyente? Nos dice la norma que el contribuyente es la persona respecto de quien se ha generado la obligación tributaria. Si la ley del IGB dice grava la venta de bienes muebles en el país, el vendedor será el contribuyente. ¿El responsable quién es? El responsable es que sin haber hecho la operación es responsable ante la administración. Por ejemplo, un agente de retención está obligado a retener. Él no ha vendido nada, pero resulta lo ha nombrado agente. Le dice, tú reténme el 6% de todo lo que compres. Pero esa persona no hizo la operación, pero es responsable ante la administración tributaria. Los agentes de retención, percepción, ellos están ahí como responsables. Ámbito de aplicación del impuesto. Tienen que tener la calidad de contribuyentes, ¿verdad? En tanto hayan efectuado las operaciones grabadas con el impuesto. Y ahí vamos viendo ya. A ver, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir venta para la ley del IGB? Porque sabemos que una operación grabada es la venta, ¿verdad? Para el tema del IGB. Entonces, vamos a diferenciar, miren, venta onerosa o venta a título oneroso y título gratuito. ¿Y por qué tenemos que ver a título gratuito? Porque resulta que a pesar de que hay transacciones que no han cobrado un sol,
tú tienes que pagar el impuesto. Por haber regalado, pagas impuesto. Así de sencillo. Por haber regalado a tus trabajadores la canasta, pagas el impuesto. Pero el trabajador no me va a pagar nada porque justamente le estoy regalando. Sí, pues, pero igual es como si lo hubieras vendido a un tercero. Pagas ese IGB. ¿Ya? A eso se refiere. Operaciones onerosas consideradas como venta. La venta propiamente dicha, la permuta, dación, expropiación, quiere decir que no necesariamente es una venta común y corriente. Puede ser una venta, como podría ser cualquiera de esas operaciones que estén incluidas dentro del ámbito de aplicación. Retiro de bienes, terceros, trabajadores, propietarios y la empresa misma. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, llegan a la empresa, ¿sí? Y roban. Han robado terceros. Pero yo no cumplo con el requisito que dice la norma que debo hacer en el caso de pérdida. Ah, me van a cobrar el impuesto. ¿Qué más? A ver, a los trabajadores me ocurre regalarles, ¿qué puede ser? Regalarles juguetes para los niños. Ya, pues estás regalando, pero pagas el impuesto. Hay algunos retiros que no están grabados con el impuesto. Hay otros retiros que sí. Hay retiros que sí y hay retiros que no. ¿Pero qué es un retiro? Un retiro es sinónimo de transferencia gratuita, de un regalo. Esa es la palabra, digamos, que más explica retiro en el tema del IGB, un regalo. ¿Ya? Una transferencia a título gratuito se llama. Y aquí sí, miren, este cuadro nos muestra cuáles son las operaciones que grava el IGB. Y son solamente esas. ¿Cuáles son? En primer lugar, la venta de bienes. La venta de bienes. Si yo vendo bienes dentro del país y no están dentro de la lista de exonerados, en el apéndice 1, tomen nota, en el apéndice 1 de la ley del IGB van a encontrar ustedes una relación de bienes que son exonerados. Si se encuentra algún bien en esa lista, están exonerados, no van a pagar impuestos. Ahora también existe la figura de la renuncia. Yo puedo vender bienes exonerados, pero puedo renunciar a la exoneración y grabo mis operaciones con el IGB. Y ustedes dirán, ¿y qué loco lo haría? En tema de planeamiento tributario, muchas veces es necesario renunciar al IGB, pero requiere de análisis. ¿Ya? Prestación y utilización de servicios. Prestación y utilización de servicios. ¿Qué quiere decir? Si yo presto un servicio, de construcción, un servicio de asesoría, un servicio de transporte de carga, un servicio de transporte personal, un servicio de investigación de mercado, esos servicios están dentro del ámbito de aplicación. Ahí está, prestación de servicios. Cuando yo hablo de utilización de servicio, es otro hecho. En el segundo cuadrito, miren, aunque no parezca, aquí yo tengo dos operaciones distintas. Uno es la prestación de servicio y otra cosa es la utilización de servicio. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de servicio yo tengo dos tipos. Uno que es la prestación. Es una empresa peruana que presta servicios. Así de sencillo. ¿Y qué significa utilización? Utilización significa que una empresa no domiciliada le prestó servicios a una empresa peruana. Entonces, la empresa peruana está utilizando ese servicio. ¿Quién paga el impuesto? La que está utilizando. Al extranjero no le afecta en nada ese ITV. ¿Por qué? Porque la operación grabada es la utilización. Por utilizar el servicio de un extranjero, la empresa peruana paga el impuesto. ¿Se dan cuenta? Es aquí, por eso digo, en este cuadrito hay dos operaciones grabadas, la prestación y la utilización. Esta prestación lo hace una empresa peruana, esta lo hace una empresa extranjera, pero ambas están grabadas con el IGB. Los contratos de construcción están grabados con el IGB, los contratos de construcción. Y la primera venta de bienes inmuebles, la primera, quiere decir que un inmueble nuevecito que recién se ha hecho, ¿sí? Y que lo haga un constructor, solo esa primera venta del inmueble va a estar grabado. Si ese inmueble ya lo compró otra persona, ¿sí? Y es su segunda venta, ese inmueble ya no fue vendido por primera vez, sino su segunda bautizada, ¿ya? Esa segunda venta no está grabada con el impuesto, porque la condición es que sea nuevo, que sea la primera venta, ¿sí? La primera venta, nada más. Y hay otra condición aquí, la condición de esta primera venta es que quien lo haga sea constructor, tenga la calidad de constructor.
¿Y eso qué significa? Eso significa que una empresa que no tiene como giro de negocio la construcción, una empresa, por ejemplo, la misma empresa de transporte que estábamos viendo, hace una oficina, pero resulta que no le quedó bonita y decide venderla. La administración dice, esta oficina, porque tú la has construido y es la primera venta, para mí está grabado. El tribunal fiscal ha dicho no, porque esa persona, esa empresa no tiene calidad de construcción, no se dedica a la construcción. ¿Debo entender? No se dedica a la construcción. Por lo tanto, a pesar de ser primera venta, no cumple el requisito de ser efectuada por el constructor. Y la norma especifica quién es constructor. ¿Ya? También tenemos operaciones externas, las importaciones. Las importaciones, cada vez que una empresa importa bienes, paga el IGB. Es otra de las operaciones grabadas. Y estas son todas las operaciones grabadas con el IGB, no hay más. Claro que cada una hay que analizarla y hay que ver sus particularidades. Vamos a ver. Principales conceptos de la ley del IGB. Los bienes muebles, porque una operación es la venta de bienes muebles en el país. ¿Qué son bienes muebles? Bienes corporales que pueden ser llevados de un lugar a otro. ¿Quién no entiende qué es un bien mueble, verdad? Un bien mueble que se puede movilizar. ¿Qué es un servicio? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estudiar servicios? Porque el servicio es una operación grabada con el IGB, ¿verdad? Servicios, acción realizada a cambio de una retribución. Ahí está. Renta de tercera categoría, aunque no afecta el impuesto de tercera. Pero este servicio, aquí hay una precisión, tiene que ser dentro del marco empresarial. ¿Qué significa eso? Significa que si hay una prestación de servicios de un independiente, ¿el independiente qué tipo de renta genera? Me han dejado hablar sola las 4 horas, que conste. Nadie me ha ayudado. ¿Qué tipo de renta genera el trabajador independiente? Cuarta. ¿Ese servicio estará grabado con el IGB? No, porque solamente están los servicios prestados en el marco de tercera categoría, en el marco empresarial, ¿verdad? Por eso que una persona, a ver, que alquila un inmueble, ¿qué tipo de renta genera? Una persona natural sin negocio, primero. ¿Y aparte tiene que pagar IGB? No, porque no es tercera categoría. Los servicios siempre y cuando estén dentro del ámbito empresarial, esos pagan IGB, las empresas, nada más. Aquí, entre arrendamiento de bienes muebles, pero cuando es tercera, cuando una empresa alquila, por ejemplo, sus vehículos, todos los ingresos que genera una empresa son tercera. Yo no puedo decir, a ver, yo soy empresa, voy a alquilar mi vehículo, y como he escuchado que el alquiler de vehículos es primera categoría, no pago impuestos. Mentira, porque todo lo que genera la empresa es tercera, a pesar de que aparentemente puedo pensar que es primera. Una empresa no genera rentas de primera categoría, todo es tercera. Ahí está. Por eso dice arrendamiento de bienes muebles e inmuebles siempre y cuando sean tercera. ¿Qué significa? Que por el arrendamiento facturo y debo grabar con impuesto, correcto, porque es una operación grabada, está dentro del tipo de servicio. Entrega a título gratuito que no implique transferencia de propiedad de bienes del activo fijo entre empresas vinculadas. Construcción. Como los servicios de construcción están grabados, yo tengo que evaluar qué considero como construcción. Ahí está. Actividades consideradas como construcción en la clasificación internacional uniforme. Esto, por favor, cambien, ya cambió. Ahora estamos con la versión 4, la revisión 4. ¿Ya? Entonces, para yo saber qué considera la norma como construcción, me tengo que remitir a lo que indica la SIU. Y esa SIU se va moviendo con el tiempo. La última que tenemos es la revisión 4. Constructor, ¿por qué importante? ¿Por qué necesito saber qué es constructor? Repito, porque si quien vende ese inmueble, ese primer inmueble, si es su primera venta, necesito que tenga la calidad de constructor. Caso contrario, así una empresa venda, haya construido ese edificio y lo haya vendido, ¿sí? Como esa empresa no tiene la calidad de constructor, no va a pagar un sol de impuesto. Entonces, ¿quién es constructor? Cualquier persona, miren acá, que se dedique en forma habitual a la venta ¿sí? A la venta o construidos totalmente o parcialmente por él. Quiere decir que esta persona se dedica a la construcción, ¿ya? Lo puede hacer él mismo o lo puede mandar a construir.
pero quien es, digamos, esa persona, el constructor se dedica a la construcción. Ese es su giro, ese es su rubro. Pero si una persona, una empresa, por un tema de repente de decisión gerencial, ¿sí?, ha decidido construir un inmueble, pero no es su giro la construcción, no pagaría el impuesto, porque la condición es que lo haga el constructor. Ahí está. Primera operación grabada es la venta de bienes muebles en el país, ¿ya? Venta de bienes muebles en el país. Ya, tienen que estar ubicados en el país. Podrían ser nuevos o usados. Las personas que realicen la actividad empresarial podrían ser habitual o no habitual. Aquí vamos a explicar a qué se refiere esto. Y también pueden estar grabados los retiros de bienes. ¿Cuáles son los retiros? Los regalos. Hay retiros que sí pagan y hay retiros que no pagan. Ahora vamos a ver. Ese es el primer hecho grabado, la primera operación grabada. Prestación o utilización de servicio. Ahí está. Prestación. Prestado en el país. El sujeto que lo presta tiene domicilio en el Perú. Es una empresa peruana. Por lo tanto, es un servicio prestado en el país. ¿Eso paga impuestos? Sí. Utilizado en el país. Es un sujeto no domiciliado quien lo presta, una empresa no domiciliada, de repente ha prestado el servicio de capacitación, de repente el servicio de asesoría, no lo sé. Este es un servicio utilizado en el país por una empresa peruana, pero prestado por una empresa extranjera. Esta es una operación también grabada con el INE. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se paga? Se paga con una guía de pagos varios y tengo derecho a utilizar ese crédito fiscal siempre y cuando yo anote ese pago de impuesto y la factura del no domiciliado en el registro de compras, ahora en el pleno registro de compras. ¿Hasta cuándo tengo plazo para utilizarlo? Hasta a los 12 meses a partir del pago del impuesto. Puedo utilizar el crédito. Ahí está. Contrato de construcción. ¿Está grabado? Sí. ¿Cuál es la condición? Ejecutado en el país. No se confundan contratos de construcción con primera venta de bien inmueble. Es diferente. El contrato es solamente el constructor que construye. Tú le contratas a un constructor para que te haga una oficina. ¿Qué firmas con esta empresa? Un contrato de construcción. Solo te presta el servicio de construir. El otro tipo, que es la primera venta de bien inmueble, ¿sí? La empresa compra un terreno, ¿sí? Compra terrenos, construye y vende. Eso es primera venta de bien inmueble. Tiene que ser constructor del inmueble. Ahí está, condición. Tiene que tener como giro la construcción. Ubicado en el territorio nacional. La venta posterior a una operación anulada. Aquí lo voy a explicar esta parte. Y posterior venta que realizan las empresas a un constructor. Esta parte de aquí, miren, es una norma antielusiva. ¿Qué quiere decir? Como el empresario peruano, y cada vez me convenzo más de esto, es muy ingenioso. Dice, a ver, ¿cómo le hago para no pagar el impuesto? Dice, si la primera venta está grabada, quiere decir que la segunda venta ya no está grabada, ¿verdad? A partir de la segunda ya no está grabada. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. La primera venta lo voy a hacer por un importe muy menor y con una vinculada. Y la segunda venta ya le voy a poner su precio real. Entonces, en la primera venta voy a pagar, digamos, voy a pagar un importe mínimo de impuestos. Y en la segunda no pago nada. Porque como la segunda no está grabada, acá esta regla dice, si es una venta posterior a una operación anulada, quiere decir, lo otro caso que hacen es venden y lo anulan. Entonces ya la primera, como ya pasó su primera venta, ya no va a pagar impuestos. La norma dice no, pero si la primera fue anulada, la segunda paga. Siguiente. Si lo hace con empresas vinculadas para hacer este tema de la inclusión del impuesto, de la evasión del impuesto, la segunda venta, sí, está grabada. A pesar de que la ley dice que la primera nomás está grabada. Pero si hay estos casos que lo hacen con vinculada, la segunda venta está grabada con el impuesto. Importaciones. ¿Qué es una importación? Ya sabemos, ¿no es cierto? Es comprar del exterior bienes, ¿no? Y que tienen que pasar por la aduana. El país X vende a un comprador en Perú, lo tienes ya en la aduana en el Perú. Para obtener los bienes, el comprador en el Perú, que es el importador, está sujeto al impuesto, va a pagar el impuesto. Y eso lo liquida, ¿no es cierto?,
la aduana. Cuando, a ver, ¿en qué momento nace la obligación? En el momento de enumerar la aduana. Entonces, cada vez que importa, ¿sí?, vas a pagar el IGB. Y ese IGB, lo bueno es que lo puedes utilizar como crédito fiscal, siempre y cuando se anote en el registro de compras. Operaciones inafectas y exoneradas. Una cosa es inafecto y otra cosa exonerado. Uy, hemos pasado 3 minutos. ¿Nos pasaremos 5 minutos para terminar? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Una cosa es exonerado y otra cosa es inafecto. Como en todo tributo, ¿sí?, la norma ha querido exonerar algunas operaciones, tanto de bienes como de servicios. Pero la condición, cuando yo quiero analizar si es que esta operación está o no exonerada, me tengo que remitir a los apéndices del IGB, ¿verdad? Si este servicio, este bien o servicio se encuentran en los apéndices, puedo decir que se trata de una operación exonerada. ¿Qué es una inafectación? Hay de dos tipos de inafectación. Una afectación que sencillamente no le alcanza la norma porque no está dentro del ámbito de aplicación, y la otra inafectación es una afectación legal. La norma quería excluir, como sea sacar, ¿sí? A pesar de que si digamos no lo dijera esa norma, por el ámbito de aplicación, por la hipótesis de incidencia, estaría cogiendo esa operación, estaría dentro del marco de aplicación y estaría grabado. Pero la norma quería excluirlo para inafectarlo, que es diferente de la exoneración. Nacimiento de la obligación tributaria, muy importante. Cuando yo analizo un impuesto y quiero revisar cuándo efectivamente nació el impuesto, tengo que verificar en cada caso qué me dice la norma. En el caso de venta de bienes muebles, nos dice que nace la obligación tributaria en la fecha de emisión del comprobante de pago, en la fecha que se entregue el bien, lo que ocurra primero. ¿Ya? Pero hay otro artículo adicional que dice que por los pagos parciales, no sé si lo he puesto acá, no, por los pagos parciales, por cualquier pago que yo reciba, los anticipos también nace el impuesto. Acá sería agregarle también, ¿sí?, emisión de comprobante, entrega de bien, lo que ocurra primero, o pago, cualquiera, nace la obligación tributaria. Está en otro artículo. Intangibles, en la fecha de pago señalada por el contrato, por los montos establecidos, en la fecha en que se percibe el ingreso, por el monto que se percibe, sea total o parcial, en la fecha en que se emite el comprobante, lo que ocurra primero. Aquí es, si ocurre un evento de esos, ya nació el impuesto. En la prestación de servicios, ¿sí?, ¿cuándo nace el impuesto? En la fecha que se emite el comprobante de pago, fecha que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. Pero acá es emisión del comprobante cuando debe haberse emitido, porque antes había una evasión terrible acá. Bueno, era una ilusión realmente. El empresario decía, ¿para qué? Pues mejor no emite el comprobante y no nace el impuesto. Pero ahora la norma ha cambiado, dice, cuando emitiste el comprobante o debiste emitirlo, así no lo hayas emitido y estabas obligado de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, nace la obligación tributaria. Eso evita que las empresas de servicio difieran el IGB. Servicios públicos, fecha de percepción del ingreso, fecha de vencimiento del plazo para el pago. Esas empresas de servicios públicos, por ejemplo, Hidrandina, Sedapal, no sé qué, para ellos no nace la obligación tributaria cuando emiten el comprobante, sino cuando se vence el plazo para el pago del recibo o cuando reciban efectivamente el pago, lo que ocurra primero. Utilización de servicio, fecha en que se anota el comprobante en el registro de compras, fecha de pago o retribución, lo que ocurre primero. En la utilización, ¿sí?, de servicio que quien lo presta es una empresa no domiciliada, ¿cuándo van a hacer la obligación? Cuando yo anoto en el registro de compras el invoice o la factura del no domiciliado. Ahí nace la obligación de pagar el IGB. ¿Quién lo paga? En la utilización del servicio, a ver, quiero saber si están atentos. ¿Quién paga el impuesto? ¿La empresa extranjera o la empresa que usa el servicio? La empresa que usa el servicio. Es lo obligado. Contrato de construcción. ¿Cuándo nace la obligación? En la fecha de emisión del comprobante de pago, fecha de percepción del ingreso, ya sea total o parcial o valorizaciones periódicas, por avance de obra o los saldos respectivos, incluyendo cuando se le denomine arra de retractación. Ahí está. Emisión del comprobante o percepción del ingreso. ¿Para qué efectos? Para los contratos de construcción.
Cada vez que se van dando esos eventos, se van haciendo la obligación tributaria. Quiere decir, voy determinando débito fiscal. Tengo que ir declarando a la administración tributaria mi IGB. Primera venta de bienes inmuebles. Ahí está lo que hace el constructor. Compra el terreno, construye y vende. Fecha de percepción del ingreso por el monto, ya sea este parcial o total. En el momento y por el monto que se percibe, inclusive cuando se le denomine arras de retractación. Quiere decir que cuando, porque aquí no hay comprobante, pues no hay comprobante, solamente van a hacer la obligación cuando se percibe el ingreso. Cuando se percibe el ingreso, nace ya la obligación tributaria, a pesar de que le puedan llamar arras, ya nació el impuesto, tiene que pagar el IGB. Y la importación, fecha que se solicita su despacho a consumo en la admisión temporal de bienes, es la fecha que se convierte en definitiva. Claro, porque la admisión temporal, sola, como su nombre lo dice, no se va a quedar definitivamente en el país, ingresa y sale. Pero podría ser que ese tipo de importaciones haya ingresado como admisión temporal, pero que en el transcurso se convierten en definitiva. En ese momento recién nacerá el impuesto. En lo demás, cuando se solicita su despacho a consumo y se hace la numeración de la DUA, de la Declaración Única de Importación. A ver, aquí. Calidad de contribuyentes, si utilizan operaciones grabadas. Calidad de responsables, es el comprador si el vendedor no tiene domicilio en el país. ¿Qué más? Los agentes designados como percepción y retención son responsables del impuesto. El fiduciario, los comisionistas y el coaseguro. Claro, porque normalmente quien debe pagar el impuesto es el contribuyente, quien vende, por ejemplo, quien construye, ¿verdad? Quien presta el servicio. Pero también hay responsables, la administración nombra agentes de retención. Esos agentes de retención no han realizado ninguna operación grabada, pero por tener la calificación de agente, porque la SUNAT le dijo con resolución, a partir de la fecha tú eres agente, ese agente tiene que retener y pagar la retención en su PDT número 626. La determinación del impuesto, el IGB, el impuesto bruto, que también se llama débito fiscal o IGB de ventas, menos el IGB de las compras, tengo el impuesto a pagar. Yo puedo ir también arrastrando el saldo a favor, porque podría ser que en un mes puedo tener más compras que ventas, y en lugar de tener impuesto a pagar, tengo un crédito a favor. Ese crédito se puede ir arrastrando mes a mes y es válidamente utilizado. En la tasa del impuesto, ya lo sabemos, realmente el IGB en sí es 16%, ¿verdad? Y el 2% es el impuesto de promoción municipal, que se cobran juntos, y la tasa en total aparece con el 18%. Hasta aquí vamos a hacer, ¿ya? Hasta aquí. Esta parte es muy importante. Miren, así como en renta vimos los artículos 37, ¿se acuerdan? Y el 44. En IGB no pueden dejar de leer el 18 y 19. Es la norma clave para el crédito fiscal. ¿Qué me dice el 18? Requisitos formales y requisitos sustanciales. Yo debo cumplir ambos para usar mi crédito fiscal, para poder usar el crédito fiscal de las compras. En formales, que el impuesto debe estar por separado en el comprobante de pago, que los comprobantes de pago sean emitidos de acuerdo a la norma, que los comprobantes o dudas estén anotados en el registro de compra. Entonces ahí tengo los requisitos formales, tienen que estar separados en el comprobante, anotados en el registro de compra. Y sustanciales, que las compras sean aceptadas como costo o gasto para efecto de la informada renta, que esté destinado a operación grabada. Estos requisitos son básicos. El primero significa que tiene que tratarse de una compra que tiene que ver con el giro del negocio, que tiene que ser para el negocio. Y la segunda es que el destino sea para una operación grabada. Quiere decir que si tú has comprado ese bien, lo vas a vender con IGB. Recién ahí puedo decir que puedo usar el crédito fiscal. Pero si vas a comprar con IGB y vas a vender sin IGB, porque se puede dar el caso, ¿sí?, no podrías utilizar el crédito fiscal. Más bien lo utilizarías como costo o gasto. Termino con esta diapositiva. Ahí. Resulta que la norma del IGB ha contemplado ajustes tanto al impuesto bruto, al IGB de las ventas, como al IGB de las compras. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el transcurrir de las operaciones comerciales se pueden dar devoluciones, descuentos, y para eso están la nota de crédito y la nota de débito. En ambos casos
¿sí? Yo puedo emitirle a mi cliente una nota de crédito, una nota de débito. Mi proveedor me puede emitir una nota de crédito, una nota de débito. ¿Por qué? Porque me está haciendo un descuento, porque le devolví un producto. Eso se llama ajustes y voy ajustando. Por eso que cuando yo le mostré la liquidación del impuesto, yo tenía que facturas, venta grabada, notas de crédito. Eso es todo con relación al IGB. Se declara en el PDT 621 mensualmente. ¿Qué más? Eso como se. Yo les agradezco hasta aquí. Yo creo que ya hemos tratado de cubrir todos los aspectos. Gracias por su paciencia. Y si no tienen alguna pregunta, estaríamos ya culminando. Ya tienen mi correo. Cualquier duda que tengan respecto del tema tributario me pueden alcanzar y yo les iré respondiendo a sus correos. Gracias. Hasta otra oportunidad.